Hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una mezcla, y es la limpieza. Que nos suene clara la mezcla, que nos suene limpia, y si queremos generar guarrería, que sea totalmente controlada, que sea por saturación, por compresión. Pues en el vídeo de hoy vamos a ver 5 puntos que podemos tener en cuenta para conseguir mezclas limpias. ¿Os parece interesante? Pues vamos con la intro y empezamos. Hola, soy Fer Aslanz y vamos a aprender muchísimo, sobre todo esto de tener mezclas limpias y bonitas. Dentro intro. Como siempre os digo, es súper importante vuestra interacción, que me deis un like, que comentéis, que os suscribáis si no estáis suscritos, y ya que te suscribes, pues ahí tienes una campanita y así te notifica para que te enteres de todo. Pues lo dicho, vamos a ver estos 5 puntos y vamos a desarrollarlos para que podáis ver exactamente cómo trabajar para conseguir vuestras pistas más limpias. Y teniendo de forma individual nuestras pistas más limpias, pues vamos a tener una mezcla más limpia. ¡Vamos allá! Vale, pues ya estamos aquí y una de las primeras cosas que vamos a tener que controlar es la limpieza. La limpieza de nuestras pistas independientemente cada una de ellas. En este caso tenemos una batería sampleada y normalmente las baterías sampleadas no tenemos filtración en los toms, por ejemplo, porque ya están limpios. Pero yo sí que he generado aquí una filtración falsa para que veamos más o menos cómo se limpiaría una batería grabada realmente. Vemos que esta información tendría más volumen porque normalmente cuando grabamos una batería y ponemos un micrófono a cada uno de los instrumentos, el instrumento al que le ponemos el micrófono se graba con más volumen, pero no siempre es del todo así, porque hay veces que le damos más fuerte a la caja de lo que le estamos dando al tom, entonces tenemos que tener cierto cuidado porque podemos estar creyendo que esta información es relativa al tom y luego no sea el tom. Entonces estemos quitando información que deberíamos de tener. Voy a enseñaros una forma de hacerlo automáticamente que funciona en un 90% de las ocasiones, pero no en el 100%, como os comentaba, por eso, porque hay interpretaciones que son muy piano y tenemos que tener cierto cuidado. Pues una forma automática sería simplemente seleccionamos la pista en Cubase, pero en cualquier otro DAW os va a servir de la misma forma, simplemente con las mismas herramientas, solo que no estarán en el mismo sitio. Seleccionamos una herramienta que está en avanzado y se llama detección de silencio, detectar silencio. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Pues lo que hacemos con esto es generar un umbral para que todo lo que pase de este umbral lo deje abierto y todo lo que se quede por debajo de ese umbral desaparezca. Vamos a ver cómo. Bajamos, vemos que ahora estaríamos seleccionando todo lo que está por encima del umbral sería el tom y todo lo que está por debajo sería filtraciones, sería ruido. Vale, veis que hemos seleccionado todas las zonas en las que está el tom. Procesamos y ahora nos ha recortado todo. Para ampliarlo, todo esto lo podemos haber seleccionado en el propio corte, podemos haber dado un poquito más de espacio, pero a mí me gusta hacerlo así porque así yo tengo el poder de cuánto lo quiero alargar. Al ser la misma pista, aunque se monte, no pasa nada, esto no nos va a generar un clic. Por lo menos en Cubase. Así que es verdad que cuando trabajaba con Pro Tools y hacía un corte, aunque fuese la misma pista, simplemente hacer un corte ya me generaba un clic. Y esto no tiene mucho sentido porque es la misma pista, simplemente está cortada, pero nada más. Bueno, pues en Cubase no vais a tener ese problema. Puede estar ahí montado y no va a haber ningún tipo de clic. Podemos hacer un fade out para que en el momento que termine el evento se baje el volumen de manera progresiva. Y de esta forma ya tendríamos nuestro tom limpio. También podemos estirar, veis que puede que se recorte un poco del inicio del golpe, entonces también podemos estirarlo hacia atrás. Y de esta forma no tendríamos ninguna pérdida. Como si nos fijamos y ampliamos, habíamos perdido un poco el ataque. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta también, con los modos automáticos. Con el modo manual, que siempre os lo voy a recomendar, siempre que hagamos las cosas de manera manual y vayamos viendo todos los puntos, lo vamos a hacer mejor. Sería escuchando la canción. Llegamos a este punto y decimos, vale, pues esto me sobra. Cortamos aquí, borramos aquí, cortamos aquí, hacemos un crossfade, ahí hacemos un fade out. Y poco a poco pues vamos haciendo la limpieza, que en el caso de los toms tampoco va a haber tropecientos mil golpes de tom. No va a ser muy complejo hacer esta limpieza de manera manual. Bueno, pues lo haríamos así sucesivamente hasta terminar toda la canción. Es una forma más laboriosa, pero en la que vamos a estar totalmente convencidos de que está bien hecho el trabajo. ¿En qué otra situación nos podemos ver que necesitemos hacer limpieza? Pues por ejemplo, en un bajo. Hemos grabado un bajo
y tenemos un ruido de entrada. Por ejemplo, vamos a escuchar el bajo. Si estáis con auriculares seguramente lo estáis oyendo, que hay como un ruido de fondo. Pues esto es muy típico que pase en el bajo, en las guitarras, incluso en la voz puede haber este tipo de filtraciones y es muy importante limpiarlas. Sí que es verdad que en el momento que quitemos este ruido de aquí y empiece el bajo a sonar, el ruido va a seguir estando con el bajo. Pero si no es muy bestia, pues no va a ser algo demasiado grave. Eliminamos y hacemos un fade in y de esta forma vamos a tener el bajo limpio. Eso lo tendríamos que hacer en todas las partes que viéramos que el bajo para de tocar. Por ejemplo, al final, pues también podríamos limpiar un poquito. Si hubiese algunos parones, pues en esos puntos también tendríamos que limpiar esa parte porque si no saldría a flote ese ruido. En algunas ocasiones será más problemático y en otras menos. ¿En qué ocasiones puede ser más problemático? Pues si por ejemplo comprimimos esa pista, es el caso de la voz, y la comprimimos mucho, pues esa compresión va a llevarse muy arriba todo ese ruido. Con lo cual, pues tenemos que tener bastante cuidado. Vale, pues este tipo de limpieza es bastante importante y la tendremos que hacer en todas las pistas que veamos que necesita este tipo de limpieza. Ahora vamos con el segundo punto, que es recortar EQ. ¿Qué es esto de recortar EQ? Pues lo vamos a ver porque lo hemos visto en muchas ocasiones, pero lo vamos a repasar. Por ejemplo, si estamos trabajando con un bombo, el bombo va a tener una información que siempre va a estar encajonada a nivel de frecuencias en el mismo sitio, normalmente. Sí que es verdad que hay baterías que se pueden grabar con varios bombos. Durante una misma canción grabamos una batería con un bombo y luego es otro. Uno con más graves, otro con menos graves, uno con más clic. Entonces este tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Si la batería es todo el rato el mismo kit, pues no va a haber ningún problema. En este caso es así. Ponemos una EQ correctiva, tipo quirúrgica. Por ejemplo, el Pro Q3 nos va a servir perfectamente y vamos a analizar, vamos a escuchar qué frecuencias está utilizando nuestro bombo. Vale, pues entonces la información que vemos que está por debajo de 32 Hz no nos está haciendo nada realmente interesante. Vemos que la pegada está sobre 50 Hz, incluso un poquito más arriba, pero si le damos un poquito de margen está bien también porque hay frecuencias subsónicas que aunque no escuchemos están generando cierta bola y están generando cierto sonido que tampoco nos interesa demasiado eliminar. Entonces, bueno, pues quitamos hasta 30 Hz, somos bastante cuidadosos. Y por encima también podemos quitar mucha información. Y si hacemos este proceso con todas nuestras pistas acotamos en las frecuencias en las que se está utilizando más, o en las frecuencias que son más relevantes, por ejemplo, una voz. 30 Hz en una voz no tiene mucho sentido, pues recortamos esas frecuencias bajas. Pero es que por encima, en el caso de un bajo, por ejemplo, también hay mucha información que no solemos necesitar. Entonces, pues información que está por encima de 5K, depende del tipo de bajo, pues te la puedes cargar también. Y esto nos va a generar mucha limpieza a la hora de luego mezclar nuestra canción. ¿Os recomiendo hacer esto en todas las pistas? Pues si queréis una mezcla muy limpia, pues es recomendable. Pero yo no es algo que haga normalmente. Yo normalmente dejo esta información porque normalmente no me molesta tanto como para tener que eliminarla. Pero como ya os digo, es una forma muy cuidadosa de ir controlando cada uno de los instrumentos. Como os decía, en el bajo tenemos información. Vamos a verlo, por ejemplo. A partir de ahí no hay prácticamente información, podemos comernos incluso un poquito más. Igualmente por abajo, simplemente es acotar el principio y el final de dónde está trabajando nuestra pista. Si hacemos esto en todas nuestras pistas y cortamos mucho, podemos tener algún problema de fase, sobre todo en pistas de batería
que todas tienen que ver entre sí. ¿A qué me refiero con esto de que todas tienen que ver entre sí? Pues que una batería está grabada, tocada todo a la vez, todos los instrumentos a la vez. Todos los instrumentos tienen que ver entre sí, porque a la hora de trabajar las polaridades hemos tenido en cuenta que el bombo no se cancele con relación a los overheads, etc, etc. Lo mismo pasa con la caja y con el resto de instrumentos. Todos están funcionando de forma conjunta, individualmente y de forma conjunta a la vez. Entonces, si hacemos este tipo de recortes con latencia cero, puede que tengamos algún problema de fase, de que de repente en las frecuencias bajas se nos esté cancelando un poquito de esas frecuencias y con relación a otro micrófono pues no nos funcionen bien. Entonces, este tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta y tenemos que tener cierto cuidado. Tampoco obsesionarnos, pero tener cierto cuidado. También podemos hacer este tipo de proceso en fase lineal. ¿Qué es lo que es esto de la fase lineal? Pues que el ecualizador no altera la fase, pero también consume muchísimos más recursos. También puede generarnos latencia, entonces puede generar también problemas. Entonces, lo que sería recomendable si lo hacemos con fase lineal es que lo hagamos este tipo de procesos directamente en nuestra pista y no estén consumiendo recursos de nuestra CPU. ¿Y esto cómo se haría? Pues seleccionaríamos la pista, iríamos a Plugin, seleccionaríamos el Pro Q3 y ya desde aquí sí que podemos hacer el recorte con fase lineal. De esta forma vamos a tener ese recorte sin que afecte a la fase, no va a consumir recursos. Sería una forma de que nuestro ordenador no se nos ahogue, porque ya os digo que si ponemos fase lineal en muchas pistas, en todas nuestras pistas, pues se nos va a ahogar el ordenador, por muy potente que sea. Vistos estos dos puntos, vamos con el punto número 3, que también es muy interesante, y este punto número 3 se llama limpieza quirúrgica. Con el Pro Q3 también vamos a poder hacer limpieza quirúrgica, y en este caso, por ejemplo, puede que nos ocurra, porque a veces ocurre, que tenemos algún problema eléctrico en casa, nos estamos grabando en casa, y nos pasa algo como esto. Vemos la voz, que tenemos ahí un ruido constante todo el rato, y decimos, ostras, pero luego lo escuchamos y decimos, bueno, no percibo mucho ruido. Bueno, depende del equipo que estéis utilizando y de vuestros oídos. Porque lo que está ocurriendo, si lo analizamos, es que abrimos un Pro Q3 y le damos a play. Vemos que tenemos aquí un pico brutal. Y este ruido podía venir perfectamente de un problema eléctrico, de un problema que tengamos en el cable de nuestro micrófono. Algún problema que se ha captado, no nos hemos dado cuenta a lo mejor en la grabación o incluso no hemos podido controlarlo porque si es un problema eléctrico y estás grabando en casa, pues no lo vas a poder controlar. Si es en este caso que estamos en frecuencias muy altas que no están afectando del todo a lo que es lo importante de la voz, pues las vamos a poder limpiar. ¿Cómo lo haremos? Pues con una limpieza quirúrgica que sería buscar, vemos que tenemos aquí el ruido, tenemos ruido en general en toda la pista, pero luego además tenemos aquí un ruido muy acusado en esta frecuencia. Entonces lo que podemos hacer es directamente generar un punto, poner una campana estrechísima y recortar todo lo que podamos. Seguimos teniendo ruido porque como vemos sigue estando ahí. Podríamos hacer aún un recorte más bestia, incluso cortar toda esta información de ahí hacia arriba, podemos eliminarla. Si lo tenemos en fase lineal, pues vamos a tener menos problemas de fase, pero ya os digo que tampoco es algo excesivamente problemático. Le vamos a poner un recorte super bestia. Hay información, sobre todo en sibilantes, que vemos que perdemos ese aire. Podemos hacer un poquito de subir el volumen en las frecuencias más altas. Y de esta forma compensamos un poco esa carencia que hemos tenido que recortar por culpa de ese ruido. También podemos recortar, como hemos visto antes, las frecuencias bajas, pero tendríamos otras herramientas para conseguir limpiar todo este ruido. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues podemos utilizar, por ejemplo, herramientas de restauración como las de Waves. Waves tiene el X-Noise. Ha sacado hace poco el Clarity, que no lo he probado aún, pero tiene muy buena pinta. Así que en cuanto pueda me lo compraré y lo probaré a ver qué tal, porque según dicen, tiene muy buena pinta. Entonces, con el X-Noise simplemente le damos a Learn, ponemos play durante la parte que haya ruido y ahora vemos que esta información es la que es referente a ese ruido. Puede ser un aire acondicionado, puede ser lo que sea. Ya lo hemos procesado y entonces le damos un poco de threshold
y le damos un poco de reducción. Si os fijáis, vamos a escucharlo. Si lo desactivo, la línea roja sería el ruido y la línea verde sería donde se ha quedado el volumen, lo que ha bajado. Lo que pasa es que esto también se va a llevar por delante información de nuestra pista. Entonces, os digo que seáis muy conservadores con esto porque es bastante fácil pasarse. En este punto podría funcionar, no sería algo demasiado bestia y nos estaríamos cargando bastante ruido en general de entrada, de ruido de este genérico y luego el ruido agudito. Entonces ahora mismo si procesásemos esta pista, que vemos que está con un montón de ruido, si la exportamos, vamos a exportarla, exportamos la pista, vamos a exportarla igual, en mono. La importamos y si veis ahora, pongo una encima de otra para que veamos todas las diferencias y vemos que ahora está muchísimo más limpia. Bueno, esta sería una forma de hacerlo y podría funcionarnos, sobre todo si estamos hablando de una maqueta o estamos hablando de algo así. También conozco productores que en canciones exitosas de repente se les ha ocurrido la idea de grabar con el móvil no sé qué voz y luego la han filtrado un poquito, le han dado un poquito de procesamiento y a funcionar perfectamente. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos la pista de voz bastante más limpia y esto nos podría servir perfectamente para una guitarra, este tipo de proceso. La limpieza quirúrgica a nivel de ruido. Tenemos a lo mejor algún ruido de eléctrico, etc. Pues todo esto lo podemos hacer con este tipo de filtraciones. Ahora vamos con el punto número 4. Y el punto número 4 es control de resonancias. Con el tema de controlar resonancias, ya lo he dicho en muchas ocasiones, que tenemos que tener excesivo cuidado, porque podemos ir de pesca, decir, vamos a pescar frecuencias, vamos a ir buscando las frecuencias de resonancia que nos molesten. Y a lo mejor nos estamos llevando más información de la que queremos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que si nosotros, por ejemplo, ponemos en un bajo, por ejemplo, vamos a poner el Pro Q3 en el bajo y vamos a buscar limpieza de resonancias. Si ahora, por ejemplo, hacemos una cosa que suele hacer mucha gente, que es seleccionar un loop, selecciona una parte. Una cosa que podemos pensar, decimos, ostras, aquí hay muchísimo volumen. Y si te vas de pesca, selecciona la frecuencia. A que parece una resonancia que tenemos que controlar. Decimos, suena como muy demasiado enfatizada. Está sonando muy presente esa frecuencia. Y podemos pensar, vale, pues vamos a recortarla un poquito. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esa resonancia está ahí porque está sonando esa nota. Y esa resonancia pertenece a esa nota. Si vamos a otro punto en el que cambia de acorde, ¿veis? Ahora esa resonancia estaría más abajo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con qué resonancias estamos controlando. Si es realmente información que está resonando porque es esa nota la que está resonando, o si es una frecuencia extra que está resonando por simpatía. Por ejemplo, en una batería, toda la información que se está colando por el tom tiene un regusto a ese tom, a esa afinación del tom. Entonces, estás tocando la caja y está sonando esa frecuencia. Entonces eso sería una resonancia importante para recortar. En este caso, como hemos hecho la limpieza de tom y hemos dejado solo los puntos en los que está sonando el tom, pues no haría falta. Pero esto mismo nos puede pasar con otra cosa, que por resonancia, en el caso de la voz, a lo mejor tenemos algo que no nos hemos dado cuenta cerca del micrófono que está generando una resonancia. Ya puede ser, por ejemplo, una botella de agua. Tenemos la botella de agua al lado y a lo mejor hemos comprimido mucho esa pista y nos estamos dando cuenta de que en ciertas frecuencias hay una resonancia. Pues puede ser que por simpatía esa botella se haya grabado y estemos escuchando una resonancia que sea molesta. Realmente no estoy notando nada que me esté molestando excesivamente. Entonces,
Una cosa importante que tenemos que hacer es que si no notamos que realmente necesitamos hacer algo, si no necesitamos eliminar ninguna frecuencia, si no notamos que lo que vamos a hacer es realmente útil, mejor no hacerlo. Hacer las cosas por hacerlas no nos lleva a ningún sitio. Bueno, sí, nos pueden llevar a un sitio en el que están las cosas muy filtradas y muy feas. Y ahora vamos con el punto número 5, que es hacer hueco en las pistas. ¿Cómo podemos hacer hueco en las pistas? Pues ya lo hemos visto en muchas ocasiones, porque os he enseñado varios plugins con los que podemos hacer este tipo de trabajo, pero bueno, para que esté esta información también en este vídeo, pues la vamos a repasar. Y vamos a ver varios plugins con los que podemos hacer este mismo trabajo. No va a ser exactamente el mismo resultado, pero es un trabajo bastante interesante. Por ejemplo, el tema de la limpieza con relación al efecto que estemos trabajando, por ejemplo, estamos poniéndole reverb a la voz, esa reverb también nos va a estar generando cierta suciedad. Podemos limpiarla, como vimos hace poco, con el Track Spacer lo podemos hacer perfectamente, que es un plugin que está específicamente hecho para hacer espacio, y lo que podríamos hacer es ponerlo en el grupo de reverb. Vamos a poner el Track Spacer. Abrimos el Track Spacer, tiene que activarse el modo Sidechain, seleccionamos la fuente, que sería la voz, y ya está, y ponemos play. Y con este umbral seleccionaríamos cuánto queremos que afecte con relación a la reverb. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con esto? Pues cada vez que suene la voz vamos a estar restando un poquito de volumen en la reverb y de esta forma vamos a estar haciendo espacio, y cuando deje de sonar vamos a escuchar la reverb. Es como una especie de truquito de engaño a nuestros oídos, porque vamos a creer que está sonando toda esa reverb todo el rato, pero en realidad solo está sonando más cuando deja de cantar. Además podemos trabajar tanto en LR como en mid-side, es decir, podemos decirle que trabaje más en el mid, y entonces las frecuencias del medio, que es donde tenemos la voz normalmente, pues van a estar comiéndose reverb del medio. Entonces vamos a tener la voz más clarita. Funciona como un compresor y vamos a poder trabajar ataque, release y demás. Bueno, pues esto lo podemos hacer con este plugin, pero también vamos a poder hacerlo con otros. Y ahora vamos a, por ejemplo, querer limpiar en las guitarras. En este caso estamos hablando de un tema muy rockero en el que las guitarras tienen muchísimo peso, pero la voz tiene que entenderse perfectamente también. Entonces hay un truco en el que si insertamos aquí, en la pista de guitarras, el Track Spacer, le decimos que la fuente de entrada, digamos sidechain, le decimos que la fuente es la voz, le decimos que trabaje en mid, muy en mid, no del todo, trabaja algo en side y sobre todo en mid. Y encima le vamos a... Y además le podemos acotar, le podemos decir, vale, comete guitarra, comete la del medio, pero no me quites ciertas frecuencias bajas porque no quiero que me quites esa información. Y ahora estaría trabajando con relación a las guitarras, estaría restándole volumen. Cada vez que suena la voz, estaría restando un poquito de volumen en estas frecuencias en las que coincide con la voz. De esta forma vamos a hacer un montón de espacio. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Que no tienes el Track Spacer, pero tienes el Pro Q3? Pues bueno, pues vamos a hacerlo con el Pro Q3. Con el Pro Q3 lo vamos a hacer de una forma diferente, porque con el Track Spacer tenemos una forma automática en la que tiene 32 bandas, en las que si la frecuencia de la voz está enfatizada en cierta frecuencia, pues nos va a restar más en esa frecuencia. Y ahora vamos a hacer algo importante que no hemos hecho antes porque no hacía falta, porque el propio plugin ya estaba seleccionando la zona en la que más énfasis tiene la voz, pero en este caso lo que vamos a hacer es hacer un pequeño análisis con el Pro Q3 y con la voz. ¿Qué es lo que he estado analizando? Pues en qué momentos estoy escuchando más la voz. Si nos vamos a frecuencias graves, os daréis cuenta que la voz prácticamente no se oye. ¿Veis? Ahí prácticamente no hay información. Entonces, si vamos un poquito más arriba... Por ahí, a partir de 1260 Hz aproximadamente, vemos que la voz sale, de repente se entiende. Entonces ahí es donde está el peso, sobre todo, que nos interesa esconder de guitarras, para que la voz salga un poquito más adelante. Entonces, pues ahora nos iríamos a la pista de guitarra y vamos a generar un punto dinámico en el mismo sitio.
aproximadamente el 1160. Ahora tendríamos que activar el sidechain, tendríamos que darle una fuente, que en este caso es la voz. Tendríamos que ir aquí a activar la fuente externa. Seleccionar el threshold que queramos y poner aquí hasta cuánto vamos a dejarle que reste en las guitarras. Y de esta forma vamos a estar haciendo hueco en las guitarras cada vez que cante. Si lo que queremos es hacer hueco solo en las partes del medio, en el mid, pues activamos que este punto sea en mid, esté trabajando solo en las frecuencias del medio. Si lo que queremos es no solo trabajar en el mid, sino trabajar también un poco en el side, pues dándole las tijeritas de aquí, vamos a poder generar dos puntos en los que en uno le demos un poquito más y en uno un poquito menos. En el side vamos a quitarle un poquito menos y en el mid un poquito más. Vamos a poder trabajar de esta forma. También podemos trabajar más parecido al track spacer generando más puntos. En vez de generar un solo punto, podemos generar más puntos alrededor de esta zona y dependiendo de dónde esté entrando esa información, de qué frecuencia esté empujando más, pues va a recortar más en ese sitio y sería algo más parecido al track spacer. Y esto, como podéis imaginar, lo acabamos de hacer en la voz, pero nos va a servir para cualquier pista con relación a cualquier otra pista, es decir, al bajo con relación al bombo, que es algo muy típico también. Restar un poquito de bajo cada vez que suena el bombo en esas frecuencias. Para ciertos géneros de música electrónica se utiliza muchísimo, para metal también. Y nada más, espero os haya gustado, que os haya sido de interés. No olvides dejar tu comentario. Si has llegado hasta aquí, ya no te cuesta nada dejar un comentario. Que no te apetece mucho escribir, pues me dejas un monigote, una carita de felicidad si te ha gustado, de tristeza si no te ha gustado. Y así yo, pues también me sirve un poco este feedback para saber qué tipo de contenido os gusta más. Y nada más, pronto nos vemos con más y mejor, mucho mejor. ¡Hasta pronto!